pues se centra sobre todo en el coaching, pero creo que lo interesante para vosotros, las personas a las que me dirijo, no es hablar de qué es y qué no es el coaching, sino recoger algunas competencias, algunas herramientas del coaching y ver cómo las podemos aplicar a diferentes ámbitos de la atención sanitaria, sobre todo en todo lo que sea relativo a atención al paciente, relación con colegas de trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, deciros que estoy muy contento de poder compartir este TQ con vosotros. Luego contaré un poco la historia de todo esto. No sé si está por ahí Iñaki, Goroji ya, pero bueno, me imagino que sí, porque lo he visto azuzando el tema en Twitter. Luego os contaré un poco cómo llegué aquí, pero deciros que bueno, voy sin red, no he visto nunca un TQ, aunque en varias ocasiones he querido, y bueno, espero que salga todo bien. También comentaros, pues que sobre todo pues quiero, aparte de esa felicidad, daros las gracias. Como decía antes, empiezo a tomar contacto con la comunidad TQ a través de Iñaki de Rosa, de Goroji, y bueno, pues recuerdo la primera vez que salió el nombre de Olga y el nombre de Te Cuidamos, y bueno, pues supuse que solo era una cuestión de tiempo y ganas el que llegara a este momento. La verdad es que yo cuando me encuentro ante algo nuevo, ante una situación nueva, siempre voy a mi yo pequeño, aunque estéis viendo algunos las fotos de mi avatar por Twitter y no discrédito, ese de ahí era yo, de pequeño. Entonces lo que me pregunté cuando me enfrenté a esta propuesta, a esta invitación es, bueno, ¿qué digo yo en estos casos, ¿no? Y una de las cosas me salió la vena marxista, no de Carlos, pero sí de Groucho. Y bueno, pues la verdad es que me alegra que me hayáis invitado y en este caso pues no haría caso a la afirmación de Groucho, ¿no? De nunca pertenecería a un club que me tuviera como socio. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Así que sin más preámbulos, voy a empezar un poco a contar algunos aspectos de la comunicación empática, ¿vale? Actualmente las nuevas teorías o las nuevas líneas de trabajo en comunicación hablan o definen lo que se denomina comunicación unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya no tenemos que intentar buscar protocolos genéricos y rígidos a la hora de comunicarnos con personas. Lo que tenemos que intentar es saber identificar la diversidad que existe en cada persona, para a través de ahí, en vez de irnos siempre a los guiones establecidos, a los protocolos automáticos de comunicación, digamos a las frases de papagayo, buscar otros enfoques flexibles y adaptados que nos ayuden a conectar mejor con las personas. Entonces, desde ese punto de vista, pues todavía hay gente, yo me encuentro personas que hablan de comunicación en estos términos, ¿no? Entiendo que casi todos que seamos pues que tengamos una cierta edad, hemos tenido clases de lengua y nos enfrentábamos a frases que de hecho nos decían no son frases, son oraciones gramaticales, ¿no? Y nos descomponían esas oraciones gramaticales en emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, código. Pero claro, la realidad es que cuando yo, médico, enfermera, persona del ámbito sanitario, me encuentro a un paciente o me encuentro a un colega del trabajo, no me pongo a descomponer lo que esa persona me dice o lo que yo le digo, ¿no? En estos términos. Entonces, esto está muy bien para los lingüistas, pero claro, vamos a intentar recoger herramientas que podamos aplicar en nuestro día a día. Y ese es mi objetivo hoy para con vosotros, ¿vale? La primera cosa que quiero que nos demos cuenta es que la comunicación se degrada. Entonces, si os dais cuenta, a mí me gusta imaginarme la comunicación como un partido de tenis, un partido de ping-pong. Hay dos personas que son emisor y receptor que están interactuando. El emisor es el que tiene, digamos, el saque. Antes de sacar, antes de comunicarse, piensa algo, pero siempre entre lo que piensa y lo que sabe decir hay una primera pérdida de información. Si os dais cuenta, hay una flecha
a mano izquierda de la pantalla, que nos indica el sentido de degradación. Entonces, según esos rectángulos van perdiendo tamaño, van perdiendo superficie, tenemos que ser conscientes de que nuestra comunicación también va perdiendo contenido. Entonces, hay un primer momento en el que yo como emisor pienso algo, de todo eso que pienso no lo sé comunicar o no lo sé decir todo. Ahí ya hay una primera pérdida de información. Pero luego de lo que sé decir a lo que digo, hay una nueva pérdida de información. Si os dais cuenta, ahí hay una distinción muy clara entre la colorimetría de los 3 primeros escalones y los siguientes. Después de que el emisor hace el ejercicio verbal de comunicarse, esa pelota pasa al receptor. Y el receptor lo primero que hace es oír. Y después de oír, escucha. No sé si tenemos muy claro la diferencia que hay entre oír y escuchar. Escuchar exige un esfuerzo activo por parte de la persona. Si queréis otro día podemos hablar de escucha activa, por mí encantado, pero ahora mismo en la habitación donde estéis o en el lugar donde estéis, estáis oyendo muchas cosas, pero vuestro oído selectivo probablemente esté trabajando para que escuchéis de manera más atenta, espero, lo que yo os pueda estar comunicando. Una vez que escuchamos, tenemos que comprender esa comunicación y seguimos perdiendo, seguimos degradando la información. Entonces, algunas de las cosas que escuchamos somos capaces de comprenderlas, esas cosas que comprendemos somos capaces de asimilarlas, que es el concepto de aceptación, y solo las cosas que asimilamos somos capaces de recordarlas. Entonces, solo realmente las cosas que somos capaces de recordar serán aquellas que pongamos en práctica. Esto es importante. Cuando hablo de comunicación siempre intento que las personas tomemos conciencia de esto. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar esta degradación. Es natural en la comunicación humana, pero sí que podemos trabajar para que no impacte en exceso en lo que queremos comentar. Bien, pues prosiguiendo con esto, realmente a la vista de la anterior diapositiva podemos pensar que la comunicación, más que un proceso humano, es un milagro, y es que es verdad. O sea, hay muchas veces que casi habría que cantar aleluya cada vez que alguien nos entiende o pensamos que nos entiende. Entonces, una de las reglas de oro que se comentan es, bueno, pues hay que tratar a los demás como quisieras que ellos te trataran a ti. ¿Qué pensáis de esta regla de oro, no? Bastante claro. ¿Qué pensáis, chicos? Ahora sí que necesito un poco de interacción en el chat. Van ganando los ciertos. Solo he visto un falso por ahí, no todos esperamos lo mismo. Pablo, Patricia, vale. Bueno, fijaros, en realidad esto es falso. Aquí voy a desmitificar un poco el concepto de empatía aplicada a la comunicación. Esta frase, tal cual la acabo de exponer, es falsa. ¿Por qué? Porque la comunicación óptima, la comunicación empática, lo que requiere es flexibilidad. Entonces, lo que tenemos que intentar es tratar a los demás, comunicarnos con los demás, como a ellos les gustaría ser tratados. Fijaros en la frase de George Bernard Shaw, que aparece resaltada en azul, dice: es poco sensato tratar a las personas como a ti te gustaría ser tratado. Sus gustos pueden no ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues la comunicación empática tiene un soporte muy sólido en la flexibilidad. Entonces, lo que tenemos que conseguir es adaptar nuestra comunicación no para transmitir lo que quiero decir de la forma que a mí me parece más clara, porque es como un monólogo que hay por ahí en el Club de la Comedia que dice: mi puñao es el mismo puñao que el de mi cuñao. O sea, están leyendo una receta de cocina y dice: echar un puñado de sal, ¿no? Y el tío llega y se pregunta: bueno, mi puñao es el mismo puñado que el de mi cuñado. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Esta es la idea que os quiero transmitir. Tenemos que ser capaces de adaptar realmente lo que nosotros creemos que es lo mejor a la hora de comunicarnos con los aspectos o con los enfoques que otras personas pueden considerar más adecuados, ¿vale?
Puñado, veo que estáis muy activos en el chat. Entonces, al final, cuando hablamos de comunicación y resultados, estamos hablando de esto, estamos hablando de que hay días pues que estás en racha y otros ves pues que no sabes por qué, pero eres incapaz de hacerte entender, ¿no? Y bueno, pues no sabes muy bien lo que ocurre, ¿no? Y entonces, generalmente lo que hacemos pues es echar la culpa a lo externo, ¿no? Es que, oye, pues límpiate los oídos, que parece que estás hoy, que no te enteras de nada, o la gente va a lo suyo, o es que esta persona no estaba receptiva, pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones el problema suele ser nuestro, ¿sí? Entonces obtenemos resultados distintos porque probablemente nuestra comunicación no se adapta debidamente a la persona o a las personas que tenemos delante. Entonces mencionaba antes Olga algo sobre la programación neurolingüística. Voy a introducir aquí, realmente hay muchísima leyenda sobre el origen real de la programación neurolingüística, ¿vale? O PNL. Es una herramienta que las personas que hacemos coaching usamos con frecuencia. A mí me gusta la metáfora de la navaja multiusos. La PNL es pues eso, como una navaja multiusos que te da muchísimas herramientas para actuar sobre diferentes aspectos. Pero bueno, parece que la historia más aceptada en torno al origen es que John Grinder, que es el señor de bigote que tenéis abajo a mano izquierda, trabajaba en la Universidad de Santa Cruz durante los años 70 y uno de sus alumnos le comentó que había otro profesor, Richard Bandler, la persona que tenéis a mano derecha en la diapositiva, que no siendo lingüista, sino dando clases de informática y de matemáticas, era capaz de transmitir con muchísima facilidad los conceptos, los conocimientos, facilitar el aprendizaje de los alumnos, etc. Entonces, John Grinder como que se picó un poco y llegó un día y se metió a clase de Richard Bandler. Entonces, bueno, pues parece ser que le dijo a Richard Bandler que estaba interesado en ciertos temas de matemática, pero en realidad lo que estaba haciendo era copiar cuáles eran aquellas cosas que Richard Bandler hacía especialmente bien cuando se comunicaba. Entonces hizo una labor de cortapega, ¿no?, a nivel de comportamientos, y lo que hizo fue ¿cómo sé si esto funciona? Bueno, pues me voy a mis clases y mientras doy lingüística aplico lo que he podido observar en Richard Bandler. Entonces se dio cuenta de que adoptando ciertas formas, ciertos patrones, era capaz de conseguir también gran capacidad de asimilación, facilitar el aprendizaje de sus alumnos, etc. Entonces, llegados a este punto, dijo, bueno, pues le voy a contar a Bandler lo que he hecho. Bandler obviamente se cabreó bastante, pero el pacto que acordaron es, vamos a coger a las grandes figuras de la comunicación del momento y vamos a ir a modelarlos, que es una forma fina de decir, vamos a ir a copiar lo que están haciendo para generar modelos, teorías que todo el mundo pueda aplicar. Entonces, en este momento, pues consiguieron acceder a personas como Virginia Satir, que era una terapeuta muy importante en esa época, Gregory Bateson, que era un antropólogo también muy renombrado, Milton Erickson, uno de los fundadores de la hipnoterapia, y lo que hicieron fue copiar todas esas cosas que hacían estas personas y generar patrones o formas de conseguir esos mismos resultados, ¿vale? Entonces, la programación neurolingüística, además de lo que podéis leer en esta diapositiva, que no voy a leer, os dejo que profundicéis mientras lo explico con una metáfora, voy a trocear el concepto. O sea, tenemos programación neuro y lingüística, como aparece abajo. Lo que defiende, o el modelo básico sobre el que trabaja, es que las personas tenemos un sustrato cerebral, que es como el disco duro de un ordenador, ¿vale? Esa parte es una parte física, es el cerebro, son nuestras redes neuronales. Esas redes neuronales llevan instalados una serie de programas, y entro en la segunda parte, programación. Y esos programas, ese software, ¿vale?, que es el Windows no sé qué, el Firefox,
el Word 2007, ¿vale?, que las personas tenemos instaladas en nuestro disco duro, pueden ser reconocidos o cambiados a través fundamentalmente de nuestro lenguaje. Y ahí entraría la parte lingüística, ¿vale? Entonces, tampoco voy a profundizar mucho en la teoría de la programación neurolingüística, pero sí que quería por lo menos mencionarlo porque es uno de los pilares que soporta lo que voy a contar a continuación. Por ejemplo, fijaros esta frase, este principio de la programación neurolingüística, que da un buen revolcón a todo lo que las personas solemos entender sobre la comunicación. Entonces, lo que nos dice es que realmente cuando tú te comunicas no existe ningún fracaso, es decir, lo que estás obteniendo es resultados. Entonces, el auténtico resultado, el auténtico valor de tu comunicación no es lo que tú esperabas que la otra persona comprendiera, sino es la respuesta que recibes en función de lo que has dicho. Entonces, claro, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que emites. Es decir, ¿qué es más? ¿Una cuestión de no me entiendes? ¿O la reflexión que deberíamos hacer es, ¿me estoy explicando de la manera más adecuada? Entonces, la responsabilidad de una comunicación óptima es siempre del emisor. Entonces, lo que tenemos que trabajar es, o darnos cuenta que lo verdadero, Patricia, luego te contesto, luego te veo ahí, luego comentamos si quieres. En muchos casos, hablo de entornos, digamos, receptivos de comunicación, no de personas resistentes, ¿vale?, sino en una situación, digamos, neutra de comunicación. Lo verdadero no es lo que dice A, sino realmente el valor de la comunicación está en lo que ha entendido B, ¿vale? Y ahí no hay más que rascar. O sea, ese es el resultado que obtenemos en nuestras comunicaciones, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que asumir la responsabilidad en todos esos aspectos. Bien, entonces, bueno, llegados a este punto, pues a todos nos ha pasado de estar hablando con alguien y tener la sensación de que estás hablando con un muro. Y luego llega una persona, compañera tuya o otro familiar, si es en el ámbito personal, cuenta lo mismo que tú estabas contando y obtiene un resultado totalmente distinto. A todos nos ha ocurrido esto. Entonces, esto es una de las evidencias que nos muestra que la mayoría de las veces el problema no está en el receptor, está en cómo nosotros, como emisores, estamos transmitiendo lo que queremos decir. Entonces, muchas veces las palabras, y aquí también quiero introducir una metáfora, los coaches trabajamos mucho con metáforas, espero que a nadie le moleste, creo que es un elemento muy útil de aprendizaje. Una cosa es, a mí me gusta pensar la comunicación como regalar, ¿vale? El acto de dar un regalo. Entonces, yo puedo regalar, dentro del regalo puede ir lo mismo porque es necesario que yo transmita el mensaje que yo quiero transmitir, pero muchas veces la clave está en el papel en el que lo envuelvo o el lazo que ato alrededor de esa caja o de ese regalo. Entonces, siendo el mismo contenido, muchas veces todo lo que rodea o la forma de presentar ese contenido es lo que hace que la persona lo reciba mejor y lo entienda mejor. Entonces, desde ahí, desde esas elecciones, es desde donde podremos mejorar o lograr una mayor empatía. Porque realmente, antes de hablar del vínculo empático, me gustaría introducir otro vínculo que también se usa mucho, que es el vínculo emocional, ¿vale? Entonces, vamos a ver dos vínculos muy asociados con la comunicación persuasiva, la comunicación personal. Cuando hablo de persuasión no hablo de vender la moto, hablo de conseguir que tus mensajes realmente lleguen y obtengan el resultado que tú esperas, ¿vale? Entonces, el vínculo emocional pues es el que se usa sobre todo, pues por ejemplo, en grupos de autoayuda. Alcohólicos Anónimos. Hola, mi nombre es Pablo y soy alcohólico. Ahora, si me vierais, tengo mi dedo índice y anular frente a los ojos para hacer la coña. Esto en vivo sale muy bien. Aquí, pues como no me veis, no tanto, pero la idea es que cojamos este concepto. El vínculo emocional es cuando te encuentras a alguien
y intentas conectar con esa persona lanzándole mensajes de yo soy como tú o me gusta lo que tú, ¿no? Entonces se busca una afinidad, un denominador común. Bueno, pues los gustos, las aficiones, lo que bebes el fin de semana. No sé, te acaban de presentar a una persona, oye, ¿tú qué tomas? Pues JB Cola, anda, pues igual que yo, ¿no? Entonces, a través de ahí intentamos generar un vínculo emocional, ¿no? Entonces, damos por sentado que se comparten valores e intereses con la misma persona, pero este vínculo emocional es bastante peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta muy obvio, se extingue con la misma rapidez con la que se genera, es decir, al sábado siguiente quedas con esa misma persona con la que el sábado anterior te tomaste tu JB Cola y dices, joder, pues no sé, este tío pues al final no es para tanto, no tenemos tantas cosas en común, ¿no? Entonces también puede generar una sensación de desconfianza y también puede hacer que el proceso se dilate o pueda derivar en otros temas que no sean pues los originalmente planificados, ¿vale? Entonces, ¿cómo introducimos el vínculo empático? Bueno, pues la clave es comunicarse afectiva y efectivamente con los demás. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, veo ahí un silencio en el chat, no sé si es que estáis todos muy atentos a lo que digo. Vale, vamos a comprar una casa. Entonces, yo tengo aquí, ahora estoy buscando unos anuncios en una revista inmobiliaria y lo que voy a hacer es leeros 3 anuncios de casas, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es que escuchaseis los 3 anuncios de las 3 posibles casas y luego que entre todos votásemos cuál es la casa que nos gustaría comprar, ¿correcto? Vale, os voy a empezar a leer la primera descripción. La referencia es 1411, ¿vale? Pero bueno, casa 1, ¿vale? 1411. Dice así: es una casa pintoresca y posee un notable esplendor. Puedes ver que tiene un jardín muy cuidado y colorido, con árboles, césped y arbustos de variados tonos de verde. La casa es muy luminosa y acogedora. El conjunto donde se enmarca tiene un brillo muy especial. Desde su balcón puedes divisar un hermoso paisaje. ¿Vale? Esta es la primera casa, chicos y chicas. Vamos con la segunda casa. La referencia es 2312. Dice así: es silenciosa y posee una armonía única. Está situada en una zona muy tranquila. Los que sepáis de PNL, dejad que los que no saben experimenten la dinámica, ¿ok? Dice así: es silenciosa, la segunda casa, y posee una armonía única. Está situada en una zona muy tranquila de la ciudad y alejada del ruido. Ha sido mantenida como si fuera un instrumento bien afinado. El jardín y las zonas exteriores hablan por sí mismas. La casa tiene todas las características que la gente le pide a este tipo de hogares, y se comenta que el constructor maneja unos niveles de calidad que muy pocos pueden igualar. Hasta aquí la segunda casa. Tercera y última casa. La referencia es 3483 o casa 3 para entendernos mejor. Dice así: ha sido construida por una empresa con una sólida reputación. Es acogedora gracias a todos los detalles que han sido añadidos, formados un excelente conjunto de relaciones decorativas. Es amplia y uno se siente inmediatamente a gusto en su sala de estar de diseño. El terreno exterior ofrece una buena oportunidad para dar un paseo sobre la hierba y tener la sensación de estar viviendo en el campo. Vale, estas son las 3 casas. Entonces ahora simplemente me gustaría que los que queráis participar votaréis con 1, 2 o 3 cuál es la casa que más os gusta, porque vamos a comprarla. Bueno, me va a ser un poco difícil recopilar los votos, pero tampoco es estrictamente necesario. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa.
necesito, en primer lugar, vamos a ver si las personas que han votado la casa 1, bueno, veo que Asesoría Técnica SAN está potente de dinero en este momento, va a comprar las 3. Las personas que han votado la casa 1, que intenten convencernos de cuáles son las cosas que más les ha gustado de esta casa. Entonces, personas que les ha gustado la casa 1. Vale. O sea, vemos que... Vale, os voy a leer un poco lo que habéis comentado. Damos un momentito a la pausa. Os ha gustado el balcón, que era pintoresca, el balcón, las vistas, paisaje. Vale, yo lo he anotado aquí. Las personas que os ha gustado la casa 2. Personas que os ha gustado la casa 2. Vale, estoy apuntando. Muy bien. Vale, suficiente, chicos y chicas. Y ahora vamos a ver las personas que os gustaría que comprásemos la casa 3. ¿Qué cosas os han gustado? Casa 3 estamos, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Blanca. Vale, suficiente, chicos. Vale. Bueno, pues alguien lo apuntaba por ahí, pero siguiendo con la metáfora del regalo que os comentaba antes, esta es la misma casa envuelta de 3 maneras distintas, ¿vale? Entonces os voy a leer cuáles son las cosas que habéis destacado, cuáles son las cosas que habéis destacado de cada uno de los anuncios, ¿vale? Es decir, yo quiero transmitir el mismo mensaje y resulta que según la manera en la que lo haga, llega más o menos a ciertas personas, ¿vale? Entonces, fijaros, la casa 1 ha llegado a ciertas personas porque, y los aspectos que han resaltado son balcón, pintoresco, balcón, paisajes, vistas. La casa 2 ha llegado más a un grupo de personas que han destacado tranquilidad, silencio, armonía. Y la casa 3 ha llegado más a personas que han destacado sensación, sentir, paseo, sentirse, subjetivo, también ha salido, libertad, aire libre. Vamos a avanzar un poco. ¿Por qué elegimos una descripción como la más interesante? Bueno, pues puede que nos describió algo de una forma en la que lo comprendimos mejor, nos habló con más claridad o nos ayudó a visualizar mejor la casa o nos hizo sentir más cómodo. De cualquier modo, cualquiera que haya sido nuestra experiencia subjetiva, parece que un conjunto de palabras nos ha impactado más que los otros dos. Es decir, la forma de envolver y enlazar un mismo mensaje hace que a algunas personas nos guste más o nos guste menos. Entonces, no hay unas mejores palabras, y vuelvo a la primera diapositiva donde os hablaba de que los patrones rígidos, preestablecidos, están obsoletos y lo que hay que tender es a moldear y a entregar los mensajes de la manera más adecuada para cada persona. Entonces, claro, alguien me podría preguntar, bueno, oye Pablo, ¿y entonces cuáles son las mejores palabras? ¿No? Pues bueno, la respuesta es ¿para quién? Fijaros, veo que hay gente que habla de temas
¿no? de venta. Efectivamente, esto se aplica mucho a comerciales, ¿eh? Se aplica mucho en el ámbito comercial, de publicidad, etcétera. Pero claro, daros cuenta que cuando yo tenga que comunicarme con un paciente, si yo le tengo que prescribir una serie de hábitos o una serie de aspectos, lo que tendré que intentar es, no depende tanto del producto, depende tanto de la persona que tenga delante. Entonces, la idea es que lo mejor depende de cada oyente y lo que tenemos que tratar es de optimizar nuestra comunicación buscando esas palabras, ¿vale? ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Me seguís todos bien el discurso, el hilo? ¿Alguien se me ha perdido? ¿Sí? ¿Todos estamos? ¿Sí? Fenómeno. Ok, me alegro, chicos. Ok, vale, sigo. Entonces, fijaros, estamos hablando de lo importante que es comunicarme, no como yo creo que es la mejor manera, sino como puedo percibir que la otra persona lo va a entender mejor. Entonces, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Cómo yo me comunico y cómo la persona que tengo delante entiende mejor. Muy bien, o sea, tenemos que hablar también de observación. Entonces, para esto voy a usar este modelo que veis aquí en esta diapositiva. Espero que ya hayáis cenado, porque si no a estas horas ver esto, ¿qué veis aquí, chicos? Muy bien, es un huevo frito, espero que a nadie le entre hambre viendo esto a estas horas. Bueno, este huevo frito nos va a ayudar a explicar algo, nos va a servir para explicar algo. Cuando una persona vive una experiencia, ¿vale? La clara del huevo sería la experiencia, pero las personas no somos capaces de procesar toda esa experiencia. Solo procesamos una pequeña parte, una fracción de esa pequeña parte, que es lo que sería la yema. Entonces usamos un código que es el back. Veo por ahí que hay gente que ya ha leído algo de programación neurolingüística, me da la impresión. ¿Qué significa back? Bueno, pues back representa o define los sistemas representacionales. Entonces son patrones, formas de procesamiento y comportamiento basadas en los sentidos, ¿vale? Entonces, la V de back se refiere al sentido visual, a la vista, la A las palabras, a todo el auditivo, y la K, que es un poco menos inmediata que las dos anteriores, nos habla de las sensaciones. La kinestesia, sensaciones, tacto, gusto, olfato, etc. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todas las personas codificamos las experiencias usando los tres sistemas representacionales, pero todas las personas tenemos también un sistema representacional más dominante o más preferente, ¿vale? Yo os voy a contar la versión para iniciados de esto, aunque luego hay otras teorías un poquito más avanzadas que tienen alguna variación. Entonces yo voy a contar la versión para iniciados más básica y es esa, ¿vale? Es las personas codificamos las experiencias usando esos tres aspectos, visual, auditivo, kinestésico, pero a su vez todas las personas tenemos un sistema representacional preferente que es por el que recibimos mejor información y a través del cual también nos comunicamos de manera innata, con mayor facilidad, ¿vale? Entonces, si nos fuéramos mañana, porque ya esta noche va a ser un poco tarde, a ver un concierto, ¿vale? A mí, como no me gusta Julio Iglesias, pues he puesto a James Brown ahí al otro lado, que es más de mi onda, aunque ya el hombre falleció, pero bueno, imaginaros que nos vamos a un concierto de James Brown a bailar un poquito, y bueno, pues una parte de nosotros, ¿no? Alguien no puede venir, ¿no? Y nos va a buscar al final del concierto y nos pregunta, oye chicos, James Brown no es de mi época, pero me gusta mucho, le vi en directo antes de que falleciera, o sea que, ¿vale? Entonces, alguien que no puede ir al concierto nos va a buscar y nos pregunta, oye, ¿qué tal ha estado el concierto y tal, ¿no? Entonces un grupo de nosotros dice, pues
te tenías que haber fijado en las luces, no sé qué, ¡buah, una pasada! Vaya juego de luces, vaya trajes, cómo se movían efectivamente, ¿no? Y otro grupo de nosotros diría, pues bueno, ¿y te has fijado aquí cómo han cambiado los arreglos o el ritmo que han metido o tal, ¿no? Y este tema, la variación que han tocado, etcétera, ¿no? Y luego habría otro grupo que diría, guay, te has fijado ese calor humano, ¿eh? Esa comunión ahí, 5.000 personas bailando y cantando, etcétera, ¿eh? Bueno, entonces, fijaros, la misma experiencia es codificada de manera preferente con uno de los sentidos por cada persona, ¿eh? Entonces, las personas preferentemente visuales, ¿vale? Se fijan más en todo aquello que es visual. Entonces, tienen muy buena memoria fotográfica y se expresan también en términos visuales. Tienden a usar mucho los ojos para percibir, recordar, pensar, suelen ser personas de alta energía, suelen dibujar en el espacio, sobre papel, suelen hablar a un ritmo de conversación alto, buscan mucho la distancia para ver un poquito el conjunto de las situaciones, ¿eh? Entonces, fijaros, las personas que habéis votado la primera casa, os diré que la primera casa estaba escrita su descripción con términos visuales, ¿vale? Luego veremos, el concepto es predicado, luego veremos qué es un predicado. Entonces, esa casa, su descripción está hecha toda en términos visuales. Y esos términos visuales son precisamente los que más han gustado a las personas que han votado la casa 1. Y si os vuelvo a leer los términos que han resaltado esas personas, son términos como balcón, que es un lugar obviamente desde el que se puede ver muchas cosas, pintoresco, que hombre, me da que es bastante visual, paisaje o vistas. Fijaros qué curioso, ¿eh? Fijaros qué curioso. Yo entrego un mensaje elaborado de una cierta manera y consigo que además de gustar a cierto grupo de personas, a la hora de que esas personas me argumenten por qué les ha gustado, resulta que cogen y me dan términos visuales, sin haber conocido o sin saber estos modelos que estamos descubriendo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Veo ya por ahí gestos de sorpresa, eso es bueno, eso significa que las cosas van bien. Entonces, fijaros, las personas visuales, también para que las podáis identificar y os podáis reconocer, suelen trabajar mucho en lo que yo llamo modo Windows, ¿vale? Entonces, las personas visuales abren un tema, ¿vale? Abren una ventanita de Windows, empiezan a hablar de ese tema y de repente saltan a una segunda ventana sin haber acabado la primera, vuelven a la primera pero sin haber acabado ni la primera ni la segunda, abren una tercera, ¿vale? Entonces están constantemente saltando de un tema a otro, abriendo 5 o 6 temas e intentando trabajar en varios temas a la vez, de manera simultánea. Entonces, las personas que procesan visualmente suelen ser eso, personas con mucha capacidad multitarea, de hablar muchos temas a la vez, empiezan a contarte algo y de repente, sin saber muy bien por qué, te empiezan a contar otra cosa, ¿eh? Entonces, claro, como leo por ahí, pues algunos se dispersan mucho, se pierden, se desbordan dentro de sus ámbitos, ¿vale? Entonces, estas serían las personas mayoritariamente o preferentemente visuales. ¿Cómo son las personas preferentemente auditivas? Bueno, se fijan mucho en los detalles auditivos, ¿vale? Es decir, son personas que las típicas de, no, es que dijiste no sé qué y lo tienen grabado, saben muy bien las palabras que usaste. Dos palabras sinónimas para un auditivo no valen igual, entonces tienen que escoger muy bien las palabras que usan a la hora de comunicarse. Por ejemplo, los visuales suelen ser muy buenos acordándose de caras, los auditivos son muy buenos acordándose de los nombres, ¿vale? Entonces, una persona visual tiene muy buena memoria fotográfica, una persona auditiva, su memoria está más ligada a términos auditivos, suelen tener buen oído,
Aunque digo buen oído de escucha, a lo mejor luego cantando o haciendo música no son tan buenos, pero son capaces de reconocer bastante bien todos los temas sonoros, ¿no? Suelen ser buenos oradores, buenos conversadores. Entonces, fijaros, la segunda casa estaba toda redactada con términos auditivos, y cuando os he pedido a las personas que la votasteis que me dijerais qué términos os habían gustado, fijaros, a ver si no es auditivo esto. Habéis destacado la tranquilidad, el silencio, la tranquilidad otras muchas veces, el silencio y la armonía. Qué curioso, fijaros, todos términos auditivos, sin conocer la mayoría de vosotros estos temas. Bueno, esto siempre sale muy bien cuando hago estas dinámicas en público. Me alegra que también veo por ahí risas y coñitas varias y guiños. Entiendo que también os está siendo útil y os lo estáis recibiendo bien. Espero que esté siendo claro también. No, Violeta, no os estoy usando como conejillos de indias, no te preocupes. Bueno, entonces, las personas auditivas, voy a hacer una mini pausa para beber agua, Las personas auditivas son encadenadoras, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis? Los auditivos eran como Windows, muchos temas simultáneos y todos a la vez. Los auditivos, a mí me gusta llamarlos encadenadores, ¿no? Entonces, cogen un eslabón, lo exprimen bien, o sea, cogen un tema, lo exprimen bien, lo elaboran bien, lo inician, lo desarrollan y lo acaban, pero hasta que no acaban ese eslabón, no se van al siguiente eslabón. Entonces suelen ser personas muy estructuradas, con un discurso muy elaborado, capaces de hilar muy bien los temas y que rara vez pues se van por los cerros de Úbeda. O sea, hombre, también en algún momento pues pueden saltar de un tema a otro, ¿vale? Esto es una preferencia, no es algo rígido, no es algo... sí, luego contestaré a esto. Hay personas que pueden estar entre dos, pero siempre, bueno, uno suele estar muy claramente disminuido o en muchas más, mucho menos desarrollado, y uno o dos algo más desarrollado, ¿vale? Entonces, los auditivos, encadenadores, ¿vale? Encadenadores. Personas capaces de encadenar una cosa con otra cosa en un sentido muy lineal. Vamos con los kinestésicos. Las personas kinestésicas registran sus sensaciones y la información a través de el gusto, el tacto, el olfato. Entonces suelen ser personas que les gusta mucho saborear las cosas, oler las cosas, tocar. Los kinestésicos, por ejemplo, cuando se comunican, parece que si no te tocan de vez en cuando hablan, no se están comunicando bien. Si son personas a lo mejor que tienen un poco de reparo a tocar a otros, se tocan a sí mismos, o ya sea el pelo, las mujeres, o algún anillo, o una pulsera, etcétera, ¿vale? Entonces, las personas kinestésicas también buscan mucho la comodidad, son muy de sensaciones, muy de estar muy cerca de las temperaturas. Te cambias de colonia un día y ahí está el kinestésico que te lo nota enseguida, ¿no? Pues te has cambiado de colonia, o te has dado cuenta cómo huele aquí, Entonces, bueno, los kinestésicos, fijaros, la tercera casa estaba redactada en términos kinestésicos, y ahora a la vista de esta diapositiva os leo lo que habéis resaltado. Los términos que habéis usado para argumentar que os gustaba esa casa. Sensación, sentir, sentirse, subjetivo ha salido también, libertad, aire libre. Entonces, fijaros, las personas con preferencia kinestésica les gusta mucho todo lo relacionado con las sensaciones, ¿no? Hay una coña que siempre digo de los kinestésicos, porque yo tengo un amigo que es muy kinestésico. Los kinestésicos son los típicos que tienen unas playeras, unos zapatos que se les están cayendo a trozos, están ya que vamos, no saben ya si les van a andar 3 pasos más, pero no son capaces de comprarse otros porque, joder, es que son tan cómodos, es que parece que no llevo nada, parece que voy andando descalzo, ¿no? Eso es muy kinestésico. Con la ropa igual.
Con la ropa, por ejemplo, un visual, si algo le pega bien con otra cosa o va a hacer un buen juego de colorimetría o tal, da igual que le esté un poco pequeño, se lo compra. Pero un kinestésico, como algo le apriete la axila o le tire la de la cintura o de no sé qué, mal vamos, ¿eh? Entonces, bueno, veo por ahí que hay gente que no se acaba de reconocer. A ver, es un ejercicio, pues, que suele dar bastante resultado, pero también es cierto que hay veces, pues, que no nos acabamos de ver. También, si alguien está interesado, hay algunos test por ahí, ¿vale? Veo que hay gente por ahí, José Francisco, que se ve claramente identificado, ¿eh? ¿Vale? Y hay gente, pues, que sí, Patricia, depende de muchas cosas, ¿vale? Luego, si queréis, en las preguntas entramos un poco sobre el tema. Algo muy importante que me apetece deciros también, y terminando ya con la presentación de los sistemas, los kinestésicos, en general a nadie nos gusta que nos corten cuando estamos hablando, ¿verdad? Es algo que, además de por educación, es algo que no nos suele gustar. Pero los kinestésicos, su forma de procesamiento es como este dibujo que veis aquí, ¿eh? Los kinestésicos son muy de una a los puntos y aparecerá una bonita figura. Entonces, cuando un kinestésico está hablando, en su cabeza y en su discurso lo que está haciendo es unir los puntos, ¿vale? Está viendo cómo conecta cada cosa con cada cosa, cómo se relaciona cada aspecto con cada aspecto. Entonces, los kinestésicos, si yo, por ejemplo, les corto entre el punto 5 y el punto 6 y les interrumpo, la próxima vez que un kinestésico vuelva a tener la palabra, ¿no? Le vuelva a tocar hablar, o verbalmente o mentalmente va a necesitar repasar todo lo que había dicho hasta el momento para tener la seguridad de que vuelve a conectar con el punto donde se perdió o donde le cortamos. Entonces, fijaros, muy importante, esto se nota mucho cuando cortas a una persona y la siguiente vez que te habla te vuelve a hacer como un mini resumen muy rápido de todo lo que te había dicho y a partir de ahí continúa hablando. ¿Vale? Entonces los kinestésicos son muy rollo garbancito, van con sus miguitas, y van dejando sus miguitas en el caminito, y si en algún momento se ven perdidos, lo que necesitan es mirar y ver dónde estaban, cuáles eran las miguitas que ya habían, ¿vale? Entonces es muy importante cuando identificamos a una persona kinestésica intentar no cortarla, en general nunca, ¿vale? O sea, es algo que es mejor no hacer, pero a los kinestésicos, especialmente cuando yo tengo una persona kinestésica delante, incluso cuando ha terminado de hablar, siempre le pregunto si me quiere decir algo más, para que él se asegure de que ha trazado correctamente todos los puntos de ese diagrama, ¿vale? ¿Qué tal vamos hasta aquí? Bueno, los que no se acaben de identificar, que no cunda el pánico. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Ok, fenómeno. Entonces, fijaros, insisto, que, a ver, esto no sirve para discriminar y para etiquetar. Es una forma de autoconocernos, ¿vale? Y a partir de ese autoconocimiento empezar a hacer las cosas mejor. Así que nadie es mejor que nadie, es decir, todos tenemos nuestras ventajas, cada preferencia tiene sus ventajas y luego, insisto, todas las personas usamos los tres sistemas, pero inconscientemente, como habéis visto en el ejercicio, de manera instintiva, tenemos una tendencia más o menos establecida a irnos a percibir mejor y a argumentar mejor desde uno de los sistemas, desde uno de los sentidos, ¿vale? Esto es más o menos lo que viene a resumir esta diapositiva. Entonces, lo que tenemos que hacer para identificar cómo es la persona que tenemos delante es usar los predicados, ¿vale? ¿En qué consisten los predicados? Bueno, pues se trata de adaptar nuestro lenguaje a las preferencias lingüísticas que tenga la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene nuestro mismo sistema representacional principal. Lo que tenemos que hacer es, primero, los que lo hayáis
hayáis sido capaces de detectaros, ¿no? A ver, lo hayáis visto claro, o os hayáis percibido bien encajados, os hayáis sentido definidos por alguno de los sistemas, ¿vale? Primero identificar claramente que soy yo y luego ver de qué manera puedo también identificar a la persona que está delante mío, a las personas que están delante mío. Para eso usamos los predicados, ¿vale? Entonces, los predicados es los términos lingüísticos que van asociados a cada uno de los sistemas. Entonces, yo, por ejemplo, si una persona kinestésica, ¿vale? Atención, los kinestésicos de la sala, del TQ de hoy. Si una persona kinestésica les pregunto, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Esto que estoy explicando cómo lo ves? Probablemente les cueste mucho más contestarme que si les pregunto, oye, ¿te hace sentir cómodo? ¿Te hace sentir cómodo esto que estoy, o cómoda esto que estoy? No lo pillo, Lourdes, efectivamente. ¿Vale? Los kinestésicos son muy de lo pillo, no lo pillo, estoy cómodo, me siento bien con esto que me estás contando. Sin embargo, los visuales es, joder, pues no lo veo claro, o por ahí ha habido antes, no recuerdo quién lo ha sido, me veo totalmente visual, ¿no? Y lo dice así, además, con el me veo, no sé si ha sido coña o ha sido, ¿vale? Luego hay una serie de aspectos neutrales. La columna de la derecha son verbos o predicados neutrales. Los auditivos, pues lo mismo, me suena bien o no me suena bien. Los kinestésicos, esto me huele fatal, me huele fatal, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenéis un poco términos. Luego vamos a ver un vídeo si nos da tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, Olga, ¿qué tal? ¿Voy bien? Para poner un vídeo de unos 5 minutos aproximadamente, ¿sí? Ok, vale. Entonces la idea... Vale, la idea es que, bueno, probablemente cuando cuento esto siempre la gente, aparte de identificarse a sí mismo o a sí misma, empieza a detectar gente que tiene alrededor con la que hasta este momento ha tenido problemas a la hora de comunicarse. Entonces, también os invito a que probéis estos aspectos con personas próximas a vosotros y que más o menos hayáis identificado, ¿vale? Entonces la idea es que yo, prestando atención a los términos que usa una persona cuando habla, y os anticipo que todas las personas usamos todos los términos, pero siempre va a haber una categoría que va a salir con más frecuencia, ¿vale? Entonces, prestando atención a eso, adaptar mi propio sistema representacional para poder comunicarme con esa persona de una manera más empática, ¿vale? He hilado bien, he explicado bien toda la secuencia, el punto en el que estamos ahora y demás. Voy a simplemente a leer que todos me seguís, que todo está claro. Vale, fenomenal. Me alegro mucho de estarme explicando claramente, de que me estéis escuchando bien, de que os sintáis cómodos con lo que estoy diciendo. Fenomenal. Vale, hay otra serie de componentes no verbales que también nos pueden ayudar a identificar el sistema de una persona, ¿vale? Entonces, las personas visuales, a mí me gusta mucho, aunque también hay mucha controversia con lo que se llama accesos oculares, pero a mí me suele dar bastante información. Sí que os digo que hay gente que no le gusta y dice que no es así. Incluso en versiones más avanzadas de esta teoría asocia los movimientos oculares a otra cosa. Pero como es una charla hoy de iniciación, os lo voy a contar, porque además luego en el vídeo que veremos se aprecia bastante bien. Las personas preferentemente visuales, cuando buscan información, o sea, cuando a un visual le preguntas algo que requiera, sino cuando le preguntas sobre algo o su opinión sobre algo, le haces una pregunta un poquito elaborada, o que recuerde algo, que piense, por ejemplo, esto también suele funcionar muy bien,
que piense en una situación de su infancia, suelen buscar la información en la parte superior, es decir, miran hacia arriba. Y a veces al infinito también, o sea, hacia arriba o al frente y al infinito. Las personas auditivas, como tienen los oídos a los lados, miran hacia sus hombros, ¿vale? Entonces hacen como un movimiento de sus ojos hacia los lados. Y las personas kinestésicas, como están muy centradas en las sensaciones, los kinestésicos, los que seáis kinestésicos, pues probablemente tanto cuando estáis bien como cuando estáis mal, casi todo se focaliza en vuestro tórax, en el abdomen, etc. Entonces los kinestésicos generalmente buscáis la información a ese nivel, altura del ombligo, abdomen, diafragma, etc. Esto, yo que soy muy friki de estas cosas y que llevo ya pues un tiempo estudiando esto y investigando y observando comportamientos, me gusta mucho cuando estoy en estaciones o en aeropuertos o en zonas así de mucha gente, observo cuando las personas hablan por teléfono. Entonces se ven muy bien estos aspectos también al hablar, al ver estas cosas en conversaciones telefónicas. Los visuales, cuando hablan por teléfono, su mirada suele ser la barbilla muy alta o en el infinito. Los auditivos, yo que soy preferentemente auditivo, yo por ejemplo cuando alguien me está contando algo y me interesa mucho, la cabeza se me ladea enseguida. O sea, enseguida parece como que mi cabeza se ladea para que a ver si así mis oídos se abren mejor y así puedo percibir mejor la información. Y las personas kinestésicas, generalmente, cuando hablan por teléfono, volviendo al tema que os comentaba, suelen hacer un patrón repetitivo de 3-4 pasos, entre 3-4 puntos del lugar en el que están y siempre mirando al suelo, siempre mirando a tierra, el abdomen, etc. ¿Vale? Entonces este es otro elemento que también nos puede ayudar a identificar a las personas, ¿vale? Entonces os he dado, he compartido con vosotros, por un lado, el lenguaje, la parte lingüística, los predicados, por otro lado, también algunos elementos no verbales que nos pueden ayudar a identificar cómo es la persona que tenemos delante, ¿vale? Entonces, tengo aquí preparado un vídeo, que es una entrevista de hace unos años a Penélope Cruz, y lo que vamos a intentar, a ver qué tal nos sale, es, pues claro, siempre cuando cuento esto la gente, uy, pues esto pues es un poco difícil, o es un poco fácil, ¿no? Aunque las dinámicas suelen salir bien, lo que hacemos es, bueno, pues vamos a ver una entrevista. En esta entrevista aparecen Penélope Cruz y un supuestamente periodista, y lo que quiero es que nos fijemos en varias cosas. Primero, ¿cuál es el sistema representacional preferente del periodista? ¿Cuál es el sistema representacional preferente de Penélope Cruz? ¿Vale? Y que os deis cuenta que probablemente este periodista, si hubiera conocido un poco este modelo de comunicación, habría conseguido mejores resultados en su entrevista, porque veréis que la entrevista pues no se puede decir que camine o que se desarrolle correctamente, pues bueno, por diferentes motivos que ahora veis en el vídeo, ¿vale? Entonces, recordar los aspectos en los que nos tenemos que fijar, los predicados y también lo que os he comentado de movimientos oculares, gestos, etcétera, ¿vale? Entonces, a ver si me acuerdo, creo que sí que me acuerdo dónde iba el vídeo, así que voy a intentar no pedir ayuda. Estoy en ello, chicos, estoy copiando el... Bueno, lo que sabes que el otro día... Estoy copiando el enlace. Y sí, gracias. Bueno, lo que sabes que el otro... Vale, va el vídeo, ¿ok? Insisto,
escuchamos, oídos bien abiertos, y nos fijamos también en dónde busca Penélope Cruz la información, qué hace con sus manos, qué términos usa, etcétera. A ver qué tal nos sale, ¿ok? Voy a dejarlo. Tuve un sueño. Resultabas nominada al Oscar de Hollywood. Resultabas nominada al Oscar de Hollywood. Sí, impresionante. Impresionante. Tuve ese sueño, porque claro. Tuve ese sueño, porque claro. Creo que algún día lo puedes llegar a conseguir. Incluso creo que algún día lo puedes llegar a conseguir. Pronto, a tus 32 años. Todavía me parece que estoy soñando. Todavía hay una parte de mí que no se lo cree del todo, lo de la nominación. ¿Sabes qué pensé cuando te nominaron? Que digo, como yo te conozco y sé que tienes esa especie de incredulidad respecto a eso, digo, yo creo que debería Penélope coger un periódico con ella en la portada y anunciando la nominación y ponértelo al lado de la cama para que cuando te despiertes no pienses que ha sido un sueño, o sea, que lo veas allí. No, pero es que aunque lo vea todos los... Hoy, por ejemplo, he visto la foto de las otras 4 nominadas, porque mi madre me guardó los periódicos que habían salido en España que yo no los había visto. Claro. Y eran las otras 4 y la mía arriba, y entonces a mí me da la sensación de que es como un montaje que ha hecho algún amigo mío sorpresa, de sorpresa. coña, como, sí, mira, te han metido ahí, hay una parte de mí que todavía no lo asimila del todo, pero es algo con lo que tampoco nunca me atreví a soñar de niña, me parecía como un sueño. Hombre, casi sí, imposible. Soñar es gratis, ¿eh? O sea, sí, había una parte de mí que como que intentaba soñar con eso y luego estaba mi parte más realista, que me decían, hombre, no te pases, eso es imposible, eres una chica de Alcobendas que, bueno, ni siquiera tienes un cine para ir a ver las películas que te gustan cerca de casa. Yo empecé a aficionarme al cine por un vídeo beta que compraron mis padres, que me acuerdo que el día que vinieron con él era una máquina enorme que pesaba muchísimo. Y fue por eso, empecé a ir todas las semanas a alquilar películas y cada vez me llevaba cantidades mayores de películas y me costaba mucho devolverlas y deshacerme de ellas, y así fue como empecé a soñar con el cine, con las películas de Pedro, por ejemplo. Y luego las películas de Meryl Streep, con la que compites. Estoy nominada. O sea, los trabajos de ella yo los he estudiado con lupa. Sí, así que claro, es normal que haya una parte de mí que todavía no lo entiende de todo lo que está pasando. ¿Tienes la tentación de pellizcarte? De decir, Dios mío, pero esto me está pasando a mí, de verdad. Sí, no, tienes que ver la foto del momento en el que anunciaron mi nombre. Sí. Es una foto de desconcierto total. Y fíjate que ya llevábamos varios meses con esa posibilidad, digamos, ¿no? O sea, que tampoco te resulta de nuevas, pero a pesar de todo llega el momento... Sí, no, eso me lo habían dicho a diario, unas 15 veces al día durante muchos meses, desde mayo, desde que fuimos al Festival de Cannes, que me lo empezaron a decir, y a mí me parecía que se habían vuelto todos locos. Porque si es esa cosa, yo creo que por haber crecido aquí, ¿no? Y no haber tenido referencias de otras actrices, decir, bueno, pues quiero que me pase lo que le ha pasado a esta otra actriz, entonces lo ves como más imposible. Y... sí. Pero yo creo que esa parte es muy bonita, ¿no? Lo de no creértelo del todo te hace un poco la sensación de cuando eres pequeño y llegan los Reyes Magos y sigues pensando que los Reyes existen. A mí que todavía hay una parte mágica, ¿no? En todo esto. Es como que también quiero que eso se mantenga así, porque si hay un día que me vuelve a pasar en otra ocasión en mi vida en el futuro y no me sorprende como ahora, sé que echaré de menos sentirme como me estoy sintiendo esta vez. No quiere decir que me vuelva a pasar nunca más, pero en caso de que me pasara, sí que me gustaría poder sentir un poco el desconcierto que siento ahora. Lo que fue precioso también es cuando vi el anuncio de la nominación, el gesto de Salma Hayek, porque nos vimos representados en ese gesto todos tus amigos y toda la gente que te quiere, ¿no? Como bueno, si yo hubiera estado en el lugar de Salma, hubiera hecho algo parecido, o sea, no hubiera podido mantener la compostura que se supone que se debe mantener en una situación así, ¿no? Ese gesto que hizo... ¡Uy! Yo la primera vez, que eran las 5:30 de la mañana en Los Ángeles, y la primera vez no me enteré de nada, ni del gesto de Salma ni nada, me quedé así, como y luego empecé a llorar y a reír a la vez. ¿Estabas sola? No, estaba con mi padre y unos amigos en casa. Porque yo no me quería despertar, yo estaba como haciéndome la normal la noche anterior y llamé a una masajista porque en el fondo estaba histérica y me metí en la cama a las 10 de la noche y me quedé dormida. Yo creo que estaba ahí rezando, por favor,
ayúdame a dejar de pensar en esto un rato, porque es verdad que nos habían puesto la cabeza así con el tema durante meses y era muy difícil no pensar en ello. Y en Los Ángeles no se habla de otra cosa. Sobre todo el mes antes de que se anuncien, es como una especie de obsesión por la calle, en cualquier sitio al que vayas, solo te hablan de eso. Y eso está muy bien, o sea, y es bonito que haya esa pasión por el cine, pero llega a ser un poco desmedido. Entonces intenté que fuera una noche lo más normal posible y a las 5:30 de la mañana escuché que mi padre había puesto la televisión y yo seguía en el cuarto dudando qué hago, salgo, no salgo, no salgo. Y de repente oí que mi padre me dijo, oye, sal ya, que sabemos que estás despierta. Bueno, ya. Me han pillado, por lo menos dormí todas esas horas antes. Y Salma me había dicho, cuando yo le dije que no me iba a levantar para verlo, porque eso me parecía muy raro, me parecía como asumir, ¿no?, el que te fueran a nominar, y que no, que yo iba a estar durmiendo y alguien me llamaría si nos habían nominado. Y me dijo Salma, mira, a mí me vienen a maquillar a las 2 de la mañana, así que más vale que te levantes porque solamente estoy haciendo esto para leer vuestros putos nombres. Y cuando me dijo eso, ya entre el comentario de mi padre y el de ella, dije, bueno, mejor me levanto. Me quedé ahí en un rincón con mis perros y me alegré mucho, y el desconcierto de llorar y reír a la vez, y los que estaban ahí se reían. Claro, lo primero que hice fue darle un abrazo, que él era el único de mi familia que estaba allí, y a los amigos que estaban conmigo también. Y luego ya mi atención se fue ya iban a anunciar mejor guión original, y yo pensaba que esa y la de película extranjera, yo pensaba que Pedro las tenía aseguradas, porque estaban en todas las quinielas. O sea, es la película favorita de muchísima gente este año, como de Steven Spielberg, que la ha visto 2 veces y siempre que nos ve nos lo dice, que ha tenido es una carrera internacional extraordinaria. Sí. Yo me quedé un poco, o sea, fue un día como un poco agridulce por eso, ¿no? Con lo mío estaba feliz, pero quería compartirlo con él y también vivir esa experiencia con él allí. Claro, pero fíjate que siendo una mala noticia, ¿no?, que no esté Volver ni Pedro, pero no es algo que tú, yo creo que habrás llegado a pensar, pero realza más el mérito de tu... Bueno, ¿me volvéis a escuchar? Ok, vale, pues bueno, os he ido leyendo y creo que en general bastante bien, ¿no? Creo que habéis identificado bastante bien. Muy bien, ella es, aunque si os dais cuenta, usa todos los predicados en algún momento, pero es preferentemente kinestésica. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el entrevistador? ¿Mm? ¿Os dais cuenta cómo la entrevista no camina para nada? O sea, ella se pierde en muchos momentos, hay muchos silencios, él está constantemente usando predicados visuales, preguntándola por cosas visuales y ella, o sea, se pierde, no es capaz de enganchar, necesita buscar mucho abajo, necesita... ¿Os dais cuenta cómo la conversación, la comunicación en ningún momento camina, no hay fluidez? Y bueno, gracias a aquella es kinestésica, y cuando cuenta todo lo de la habitación y su padre y Salma Hayek, creo que ahí es donde he parado, si no me falla, porque me pidió la que apagara el micro para no, me imagino que por la reverb. Entonces, cuando ella está contando todo eso, aunque él está cortándola y metiendo baza y no sé qué y no sé cuál, ella, gracias a que es kinestésica, es capaz de ir conectando todos esos aspectos, pero aún así, en muchos momentos se pierde, tiene que parar, hay un silencio, y ella, siempre que ocurre eso, busca la información en la parte de su abdomen, ombligo, etcétera, ¿vale? ¿Lo habéis podido ver bien? ¿Lo habéis percibido correctamente? ¿Mm? Muy bien. Fenómeno. Vale, pues con esto
ya voy a terminar para así también poder atender las preguntas que podáis tener. Termino también con otra frase de Bernard Shaw, similar a la que hemos visto antes, pero que yo creo que resume muy bien lo que hemos compartido hoy y que, bueno, pues que me ha encantado, de hecho, compartirlo con vosotros. Y, bueno, muchas veces la cuestión es dar con la clave, dar con la clave para realmente conseguir que nuestros mensajes, conseguir que lo que queremos transmitir llegue a nuestro paciente, llegue a nuestro colega de trabajo, llegue a la persona que trabaja, digamos que es liderada por nosotros, o a la persona que nos lidera, si la comunicación tiene que ser ascendente. Entonces, bueno, pues por mi parte, agradeceros muchísimo. Gracias, Lourdes. Agradeceros muchísimo esta oportunidad de compartir con vosotros algunas herramientas del coaching que espero que os sean útiles en vuestro día a día. Deciros que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Eso ya pues depende de vosotros y de Olga, sobre todo como responsable. Ahí tenéis el Facebook de mi perfil de empresa. Bueno, deciros también, no lo han mencionado antes, Olga, no hemos hablado de eso de mi faceta emprendedora, pero bueno, hace 1 año y medio emprendí, entonces bueno, pues cualquier apoyo, unión, etcétera, tanto al perfil en Facebook como comentarios en el blog, que también lo tenéis referenciado ahí abajo, su dirección, a través de Twitter, etcétera, pues serán bien recibidos. Me comprometo a compartir y seguir contestando a vuestras dudas. Así